Señor, hoy queremos en ti empezar y ya nunca terminar. Es la respuesta de un corazón que has formado. Bienvenidos, estamos en su programa Alianza de Amor, caminando juntos hacia la santidad. Les damos la más cordial bienvenida a este su programa y le agradecemos a Dios en este día por permitirnos estar nuevamente con todos ustedes compartiendo toda esta serie de temas que nos hablan acerca del matrimonio. Sus servidores Víctor y Esther Pérez, pues les damos la más cordial bienvenida y a la vez nuevamente reiteramos ese agradecimiento para Dios nuestro Señor que nos permite compartir con todos ustedes. Somos miembros de la comunidad de Alianza, Koinonía, y pues estamos aquí para compartir este estilo de vida que Dios nos presenta en nuestras vidas. Y primeramente pues vamos a pedirle que nos asista, vamos a ponernos en su presencia para que este programa sea glorificado su nombre. Te damos gracias, Señor, en este día por permitirnos compartir una vez más con todos nuestros hermanos. Gracias por este tiempo que nos prodigas, por este tiempo que nos das, por este compartir. Te pedimos que derrames tu Espíritu Santo en nuestras vidas y en la vida de todos aquellos matrimonios. Te pedimos primordialmente por todos aquellos que se encuentran pasando dificultades. Asístelos, Señor, en tu infinita misericordia. Y te damos gracias por todo lo bueno que eres con nosotros. Gracias por este tiempo de compartir. Te presentamos lo que hemos de estar compartiendo. Permite, Señor, que lo que digamos sirva para edificar nuestras vidas, sirva para conocer tu voluntad en cuanto al matrimonio. Nos ayude, Señor, a caminar por esos caminos rectos por los que tú quieres llevarnos. Te damos gracias por todo esto y en tus benditas manos, Señor, pues ponemos nuestras vidas y las vidas de todos aquellos a quienes tú amas. Te damos gracias. Y bien, hermanos, pues los invitamos para que también se comuniquen con nosotros. Nuestros teléfonos en Tijuana 622-8962. Desde Estados Unidos, su llamada sin costo 866-228-4305. Nos va a dar mucho gusto recibir sus llamadas y pues tendrán la oportunidad de compartir su opinión, de enriquecer este programa. Nosotros les agradecemos de antemano el que ustedes se comuniquen con nosotros. Y pues vamos a continuar con esta temática que hemos estado tocando en las últimas semanas acerca de lo que es los métodos anticonceptivos artificiales. Sí, continuando con este curso de matrimonio cristiano, anticoncepción y natalidad, yo creo que realmente son temas muy importantes. Tal vez son temas de tipo práctico que podrán despertar en muchos cuestionamientos, el por qué la iglesia opina de determinada manera ante diversas situaciones. Muchas veces decimos es injusto o por qué la iglesia piensa así, pero yo creo que a través del caminar, a través de este curso hemos ido comprendiendo, ¿verdad? El por qué la iglesia defiende los valores de la vida. Y en el programa anterior, hace una semana, ¿verdad? Pues veíamos lo que es la esterilización ya de la persona en cuanto al hombre o a la mujer para no tener más hijos, y vamos a comenzar a ver lo que es el aborto, pero pues para poder retomar el tema pues vamos a referirnos un poquito todavía a lo que es la esterilización. Y veíamos que la esterilización contraceptiva es la privación de la facultad generativa de modo permanente por mutilación o inutilización de los órganos reproductores con el fin de no procrear. Hablamos de que muchos de nosotros conocemos a qué se refiere, ¿verdad? La esterilización, sí, ya de la persona, del hombre o de la mujer. Hablamos en el hombre de la vasectomía un poquito y de la mujer la salpingoclasia. Y veíamos que en muchas de las ocasiones las parejas toman la decisión de ya mejor controlar su fecundidad en forma definitiva. Terminarla totalmente. ¿Por qué? Porque por diversas circunstancias, a veces por el simple y sencillo hecho de que ya se completó el número de hijos que a lo mejor la pareja había decidido desde un principio tener.
no solamente por las razones valederas que ya también hemos revisado, que de veras son muchas situaciones que realmente en muchas ocasiones son difíciles y que llevan a la pareja a decidir pues el ya no tener más hijos. Y veíamos también que hoy en día la esterilización es una verdadera pandemia que afecta a miles de personas y en muchas ocasiones es un medio de control demográfico impuesto por políticas inhumanas y racistas. Y leíamos algunas estadísticas, yo creo que tú te recordarás, veíamos que incluso muchos dentro de la profesión médica tienen ya estipulado que deben de cubrir cierta cuota, ¿verdad?, de personas que deben de practicar la anticoncepción. Y esto lo vemos no solamente como lo leíamos en algunos países de América Latina, sino en el mismo México. A mí en lo personal me hizo recordar que cuando trabajaba en una maquiladora, incluso se regalaba a través de un programa proveniente de la ONU, los anticonceptivos, y los anticonceptivos estaban a la disposición de cualquier persona que se acercara y los solicitara, incluso eran gratuitos. Esto ya lo digo, fue hace varios años cuando yo estuve trabajando a nivel empresa. Entonces me doy cuenta que lo que la enseñanza nos dice pues es una enseñanza real. Y nos comentaba también algunos periódicos cómo en muchas ocasiones las mujeres, sobre todo que son las predominantemente que tienen que llevar en muchas de las ocasiones los métodos anticonceptivos, e incluso son las primeras que en muchas ocasiones llegan al recurso de la esterilización, se les llevó a ese momento en su vida a través de engaños, de coacciones y de promesas incumplidas. Y vemos que incluso en muchas ocasiones también se les llevó pues condicionados por alguna cosa, o porque así convenía las políticas del país, ¿verdad?, que no hubiera tanto la tasa de natalidad tan alta. Sí, de repente observamos que pues esto del alto índice demográfico que se ve en el mundo, pues empieza a preocupar a algunos gobiernos y pues empiezan a darse este tipo de campañas donde pues lo que se pide y lo que se quiere es que las personas que están aún en esa edad reproductiva pues controlen este crecimiento demográfico. ¿Cómo? Pues es a través de los mismos métodos anticonceptivos. Quizás se piense que se les está haciendo un bien, pero ya hemos revisado lo que concierne a estos métodos anticonceptivos y como muchos de ellos van en contra de la naturaleza, van a ocasionar algún trastorno o algún efecto sobre el organismo, ya sea en la mujer o en el hombre. Y entonces, pues esto no es lo que quisiéramos, porque pues al fin y al cabo estamos yendo en contra de las leyes naturales y también en contra del orden divino. Entonces, aunque se vieran que son buenos, y muchos argumentan que pues si el hombre tiene inteligencia y va descubriendo nuevas técnicas, y dentro de ello son estos avances, estos descubrimientos para que las mujeres no tengan que sufrir las consecuencias de tener tantos hijos, de exponer su salud en riesgo. Entonces es que se les propone utilizarlos, pero muchas veces ni siquiera es una propuesta, simple y sencillamente es una imposición. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que estar siempre al pendiente, y por eso es bueno conocer en qué consisten toda esta serie de métodos anticonceptivos que van en contra de la vida. Para nosotros los creyentes, pues es un método donde nos están imponiendo algo que no está bien. Aunque también hemos visto que en algunas parejas, ya decías tú, es bien importante la información, la formación en esta área. ¿Por qué? Porque muchos actúan incluso con ignorancia. Sí. ¿Cuántas mujeres yo he escuchado que dicen me voy a ligar las trompas para ya no tener más hijos, y en el momento que yo quiera, pues total, me las desligo y entonces vuelvo a tener hijos? Y ha pasado frecuentemente, ¿verdad? ¿Y qué es lo que vemos? Que después ya el organismo ya no es igual. Aquel corte y aquella ligadura de aquellas trompas de falopio, pues afectó el sistema reproductivo de la mujer, y la recanalización se hace muy difícil, y posteriormente, ¿qué pasa? Pues ya no se puede volver a engendrar un hijo. Sí, y podría pensarse que, pues, en cuanto a lo que mencionamos, que se van
descubriendo nuevas técnicas, se van perfeccionando, van apareciendo nuevos aparatos que quizás que con mayor detalle o finura pudieran lograr esa recanalización de los tubos, pero pues es algo que realmente nos habla de mucha ambigüedad en cuanto a la forma de pensar y de actuar de las personas. Se supone que pues hemos querido, ¿verdad?, al menos los matrimonios que nos consideramos matrimonios cristianos, pues unirnos de acuerdo a la voluntad de Dios y dispuestos precisamente a sostener esas promesas y ese deseo de permanecer juntos y de aceptar la vida. Entonces, pues no le veo la razón de por qué jugar con este tipo de cosas. Muchas veces dice o se ve que no les va bien a las parejas y terminan separándose. Muchas de las veces ya hicieron algún procedimiento o alguna acción en cuanto a su vida reproductiva y entonces se da esa separación o ese divorcio y quizás alguno de ellos ya se hizo algún procedimiento de esterilización y pues ahí es donde buscan volver a recanalizar porque pues quieren nuevamente el poder embarazarse, el poder engendrar hijos con la nueva pareja. O han limitado su número de hijos y en ocasiones, Dios no lo permita nada, pero Suceden muchas veces desgracias. suceden desgracias, se pierden y entonces, ¿cómo regresamos el tiempo atrás? Entonces nos damos cuenta, ¿verdad?, de que pues a pesar de los avances científicos, pues hay que estar siempre pendientes de la cuestión moral, lo que está bien hecho, lo que pues está fuera del orden de Dios, pues lógicamente va a traer una consecuencia. Por eso es necesario pues que continuemos revisando todo esto a profundidad y realmente nos cuestionemos a nosotros mismos. Si soy un creyente, si mi fe está puesta en Dios, pues ¿cómo estoy llevando este proyecto, este plan por parte de Dios en mi vida matrimonial? Vamos a una pausa y regresamos con ustedes. Es la respuesta de un corazón que has formado tú, que has unido tú. Es vida nueva que Alzando la voz. hoy queremos en ti empezar y ya nunca terminar. Es darte gracias porque tu amor lo podemos ver en nosotros dos. Regresamos, estamos nuevamente en su programa Alianza de Amor, caminando juntos hacia la santidad. Sus servidores Víctor y Esther Pérez, pues estamos compartiendo con ustedes en este día acerca de los métodos anticonceptivos artificiales. Y estamos hablando acerca de las técnicas de esterilización y vamos a hablar un poquito más de ellas. Con la mujer las técnicas más corrientes empleadas para la esterilización son el bloqueo de los tubos, en este caso de las trompas de falopio, y hoy en día se buscan técnicas más rápidas y que garanticen la total reversibilidad para quienes solicitan la esterilización. Lógicamente no para aquellas a quienes se les impone de modo forzado o inconsciente, por los numerosos casos de arrepentimiento que luego se dan y que era lo que estábamos hablando antes de irnos a la pausa. Sin embargo, se calcula que tras los procedimientos de recanalización, o sea, volver fértil a la mujer que ya se había esterilizado, solamente se logra un 50% de embarazos buscados. Las técnicas más radicales e irreversibles, como por ejemplo el quitar los ovarios, el quitar la matriz, pues estas son practicadas normalmente solamente en el caso de intervenciones porque se necesiten para algún tratamiento, por ejemplo, en el caso de algún tumor, en el caso de alguna hemorragia fuerte que no se puede ya manejar con tratamiento médico. Estos algunos ejemplos, ¿verdad?, en el caso de las mujeres. En el caso de los hombres, la esterilización se realiza recurriendo en gran parte a lo que se le conoce o se le llama como la vasectomía. Y la reversibilidad, es decir, la recuperación de la fecundidad,
no supera el 20 al 30%. Entonces, ciertamente también hay que ver otro aspecto que es importante. El hombre y la mujer, una pareja, busca en su momento pues que se le ayude o se le practique este procedimiento porque quizás ya están satisfechos con el número de hijos y entonces pues se le pide al médico para que realice este tipo de procedimiento, y aquí es donde vemos también pues cómo muchas veces pues a quienes les va muy bien, a los médicos, porque pues vemos cómo pues este tipo de prácticas son frecuentemente realizadas y quizás no todos en su momento lo hagan con un fin lucrativo. No, porque también se practican en instituciones gubernamentales. Donde no tienen ningún costo. Sin embargo, pues vemos que mucha de la tendencia a practicar, a hacer estas prácticas, pues es con el fin de que ya las parejas no sigan teniendo más hijos. Entonces, pues son muchos aspectos, ¿verdad?, los que se tienen que ir revisando y valorando en cuanto a todo esto, pero pues para nosotros los cristianos tenemos que ver que no es un método que Dios nos diga que está bien, sino que pues no debemos actuar egoístamente y entonces pues buscar, ¿verdad?, las otras maneras, las otras formas para que si no deseamos un embarazo, en esos momentos un hijo, pues utilizar un método que no tenga tantos riesgos. Ahora tú estabas hablando de la tasa de reversibilidad, una palabra un poquito difícil, pero sí. ¿Qué significa? Significa es que queremos volver a regresar al estadio previo o al estado previo en que nuestro cuerpo estaba, que dices que en las mujeres es un 50% en muchas ocasiones, y a mí en lo personal se me hace mucho, y el 20% en los hombres. Yo creo que lo hemos visto en nuestra práctica médica, ¿verdad?, de personas que han querido regresar a su fertilidad de antes, después de haber hecho pues algún procedimiento de esterilización, y ¿qué hemos visto? Yo creo que una alta tasa de fracasos. Hemos visto que han sido procedimientos por los cuales las personas han pagado mucho, pero que el médico, si es sincero, les dice, ¿verdad? Les dice que no está garantizado el resultado. Incluso, el resultado de volver a recuperar esa fertilidad tal y como estaba antes. Incluso en las instituciones gubernamentales de salud, pues se le dice a la persona, al paciente, que son procedimientos ya definitivos, donde la misma institución no se compromete a volver a buscar esa recanalización, sino que si ya se realizó porque ya había una seguridad plena de practicársela, pues entonces no hay ningún compromiso por parte de la institución de salud, y en su caso, si se arrepienten y quieren volver a buscar recanalizar estos conductos, pues lo tendrían que hacer de una forma particular. Y pues vemos hoy en día que todo lo que es medicina particular es muy cara. Ajá, sí. Entonces, ya no sería un procedimiento por el cual yo iría, por ejemplo, al Seguro Social o Hospital General a que me recanalicen porque ya me arrepentí. Así no se manejan las cosas, sino que más bien es un procedimiento de tipo privado, ¿verdad?, de la práctica privada. Aparte también que estos procedimientos tienen un riesgo, más en los varones que en las mujeres, y son tanto físicos como psicológicos y psicosexuales, lo que no debe de extrañar, puesto que la opción por la esterilización es ya un síntoma de un dinamismo autodestructivo. Curiosamente, ¿verdad?, lo menciona el autor en esta enseñanza, que ya el querernos nosotros mutilar o quitar una función que normalmente la está desarrollando nuestro cuerpo y que va a llegar nada más hasta determinada edad, pues ya es algo que implica que nosotros nos estemos autodestruyendo. Y sí, existen algunos riesgos, por ejemplo, los riesgos en el varón, que pueden ser los granulomas, los hematomas y las infecciones. ¿Qué quiere decir granuloma? Pues que va a cicatrizar mal. Sí. El hematoma, que puede haber colecciones de sangre a nivel del sitio donde se hizo el corte y la ligadura, y lo mismo las infecciones. Imaginémonos, ¿verdad?, a nivel de aparato reproductivo, si alguna complicación de estas sucede, pues imaginémonos cómo se va a sentir la persona, ¿verdad? Los estragos que van a ocasionar. Y los estragos que puede ocasionar, porque cicatrices en un aparato reproductivo, lógicamente esto ya nos está hablando de esterilización, además de
¿verdad? De que el procedimiento quería lograr esto, aparte molestias, inflamaciones, dolores. Entonces, una serie de complicaciones que son de tipo física, aparte también, y yo lo he visto frecuentemente tanto en hombres como mujeres, que muchas veces cuando se practican un método definitivo, ¿qué sucede? Ya no se sienten igual. Sí, ahí es donde vamos a revisar los efectos psicológicos. Pueden indicarse problemas de incertidumbre en la pareja, sensación de fracaso en la virilidad o feminidad. Incluso en la paternidad o en la paternidad, ya no se van a sentir completos. Uh-huh. Incluso... Sí, y se hacen la pregunta, ¿cómo funciono yo ahora, no? Si sí. Ya no tengo esto, si ya no hay producción. A veces nos han preguntado, ¿hay producción de semen? ¿Sigo yo siendo la misma mujer? En el caso de ella, entonces, ¿qué es lo que sucede? Se quedan con esa inquietud en muchas ocasiones. Siempre es muy, muy difícil este tipo de situaciones porque pues la persona, incluso... Voy a poner un ejemplo, me voy un poquito fuera quizá del tema, pero cuando a una mujer que se le detecta algún tumor en su matriz o que está teniendo problemas de sangrados muy abundantes por causa de trastornos en las hormonas, uh-huh, y que se les tiene que llegar a proponer el retirar la matriz precisamente como parte del tratamiento para que la situación mejore, me ha tocado pacientes que llegan y llegan con una depresión, con una tristeza tremenda, porque ya no se sienten las mismas. Ya no se sienten mujeres completas, ¿verdad? Que algo les falta. Ajá. Entonces, pues allí es donde nos vamos viendo que sí trae sus consecuencias todo este tipo de prácticas. Entonces, pues... debemos de cuidar toda esta serie de situaciones. Y hablábamos, ¿verdad?, de problemas de incertidumbre en la pareja, uh-huh, porque muchas veces cuando pasa esto, pues puede pensar el esposo o la esposa, según en quien le haya sido efectuado el procedimiento, me irá a querer igual, me seguirá amando, y si ya me hice esto, ¿qué seguridad puedo tener de que pues si fue el varón, ¿verdad?, el que se hizo la vasectomía, no vaya a andar buscando relaciones sexuales por fuera del matrimonio? Uh-huh. Pues al fin y al cabo, pues ya no va a poder embarazar, ya no va a haber ninguna consecuencia. Ya no va a ser notorio. Entonces, pues vamos viendo toda la serie de situaciones tan tremendas, tan difíciles que se pueden dar. Veíamos aquí la sensación de fracaso en la virilidad o en la feminidad en la mujer, ¿verdad? Ya no sentirse en esa misma, pues ahora sí que condición que se tenía originalmente. Y también en la cuestión de la paternidad o en la maternidad, que ya no van a poder volver a aspirar a ser papás ni mamás. Quizás, bueno, dicen, ya tuvimos los hijos que queríamos, pues hasta ahí. Pero como la mente del ser humano es muy compleja. Oh, sí. Y entonces se pueden dar toda esta serie de situaciones y mucho más. He conocido también parejas que, por ejemplo, ya se practicaron la salpingoclasia, la vasectomía, y un día tuvieron un encuentro con el Señor y entonces reconocen el gran don que Dios les dio a través de su sexualidad y de su fecundidad. ¿Y qué pasa? Se dan cuenta que ellos, pues, hicieron algo en contra de aquello que Dios les había regalado, y ahora que pueden valorar más la vida, más la venida de un nuevo hijo, ya no pueden hacer nada. Y entonces se arrepienten y solamente dicen, es que cerramos la fábrica antes. Pues por eso, ¿verdad?, le damos gracias a Dios porque nos permite compartir con ustedes todo esto. Quizás provoquemos polémica y no sé, alguien que no esté de acuerdo o muchos que no estén de acuerdo. Sin embargo, pues ahí está la realidad de las cosas y cómo necesitamos nosotros, pues sí, de alguna manera tener todo este conocimiento y ponernos en la presencia de Dios y descubrir cuál es su plan para nuestras vidas. Entonces, pues en gran parte de eso se trata, de ir descubriendo pues lo que está en su momento dado oculto o detrás de todo esto y pedirle a Dios que nos ayude con la luz de su espíritu. Vamos a una pausa y regresamos enseguida. Es la respuesta de un corazón que has formado tú, que has unido tú. Es vida nueva que nace hoy y que solo
MoriPlus, del árbol de la moringa. Salud para tu cuerpo y mente. 100% natural y 100% orgánico. El árbol de la moringa, según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, contiene una enorme lista de propiedades nutritivas y curativas: antiinflamatorio, analgésico, antiasmático, antianemia, activador del metabolismo, purificador, protector del hígado, antihipertensivo, promueve el crecimiento del pelo, hidrata, moviliza los líquidos del cuerpo, fortalece músculos y huesos, además de mejorar la alerta mental, la memoria y la capacidad de aprendizaje. MoriPlus, de venta en Koinonia Radio. Infórmate al 622-8962. MoriPlus, del árbol de la moringa. Salud para tu cuerpo y mente. Muy estimados amigos en Cristo, en la nueva Catedral de Tijuana, de la zona Río, te ofrecemos un espacio para que preveas el futuro de tus seres queridos, adquiriendo una cripta en la zona del mausoleo de la Catedral. Creo que es justo que no le dejemos cargas económicas a nuestros seres más cercanos, porque en los momentos más difíciles de nuestra vida es bueno tener una mano siempre amiga que te comprenda y además te ayude. Estamos para servirte en las oficinas de la nueva Catedral, enfrente del Palacio Municipal. Te espero. Yo soy el Padre Jorge Chegoyen y que Dios te bendiga. La fecha está cerca. Prepárate para celebrar a la Madre de todos los mexicanos. Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, zona Río. Alianza, Señor, hoy queremos en ti empezar y ya nunca terminar. Es darte gracias porque tu amor lo podemos ver en nosotros dos. Regresamos, estamos nuevamente en su programa Alianza de Amor, caminando juntos hacia la santidad. Y pues volvemos a insistirles, ojalá y puedan comunicarse con nosotros y de esta manera pues compartir sus opiniones, externar su forma de pensar en cuanto a todo esto, si han tenido alguna experiencia, quizás no tanto personal, digo, de repente pues tenemos relaciones con tantas personas, nuestras familias, con amigos, compañeros de trabajo, no sé, y nos enteramos de situaciones de este tipo, de esta índole, de cómo pues las han enfrentado y cómo también a la vez las han superado. Yo creo que todo esto nos ayuda en su momento para ir entendiendo toda esta temática que estamos revisando. ¿Y qué nos dice la Iglesia? ¿Qué nos dice el magisterio de la Iglesia? El juicio moral del magisterio sobre este tema pues ha sido siempre uniforme y definitivo, afirmando que la esterilización contraceptiva es en sí y por sí gravemente injusta y que no puede ser legitimada por ninguna circunstancia ni por ningún fin bueno. Es por tanto un acto injusto por su mismo objeto moral. Nunca ha habido vacilaciones al respecto de todo esto. Las razones, además de las que condenan la anticoncepción en general, pueden resumirse en dos principales y las vamos a revisar. La primera es que la esterilización contradice el principio fundamental de la bioética, que se expresa con la hipocrática expresión primum non cere. Lo primero que se exige al médico es que no haga daño. Yo creo que esto es bien importante, ¿verdad? Que estamos dañando un órgano que realmente es un órgano sano. Dicho de otro modo, es irracional destruir un órgano sano cuando los daños previsibles para el organismo provienen exclusivamente del libre uso del mismo y no por una enfermedad ligada al mismo órgano, ya que en tal caso lo racional sería abstenerse del uso. ¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, mi fertilidad en determinado momento me está afectando, ya sea por algunas circunstancias en mi vida matrimonial, familiar, de salud o personales que yo tenga, pues en lugar de dañar al órgano, ¿qué es lo que debo de hacer? Abstenerme de tener relaciones. Y me gusta mucho un ejemplo que usa aquí en la enseñanza. Dice, así por ejemplo, si un futbolista apasionado se enferma del corazón y por tal razón se le prohíbe todo esfuerzo físico,
Sería irracional amputarle las piernas para que no caiga en la tentación de jugar, arriesgando así su vida. Lo mismo vale para la mujer que corriera peligro en caso de volver a quedar embarazada. En esta circunstancia, como el embarazo depende de mantener relaciones sexuales durante los tiempos fértiles femeninos, lo racional sería abstenerse de tales relaciones en estos momentos. Entonces, antes que dañar al órgano, ¿qué es lo que debemos hacer? Pues, abstenernos de las relaciones, ¿verdad? Trabajar en los periodos fértiles. Trabajar en cuanto a nuestra voluntad. Y eso es lo que muchas veces como seres humanos nos cuesta mucho trabajo. El someter nuestros propios gustos, nuestra voluntad. Sabemos que hay muchas cosas que nos hacen daño en un momento dado, pero no queremos ceder. Queremos seguir en su momento utilizándolas. No nos gusta que nos digan, por ejemplo, en el diabético, Ajá. y precisamente el día de hoy se está celebrando el Día Mundial de la Diabetes. Al diabético, cuando los médicos les decimos, tiene que procurar dejar ciertos alimentos, abstenerse de esto o de aquello, o quizás reducirle a las porciones, y es lo que no quieren. Uh-huh. Incluso me ha tocado algunos diabéticos que argumentan y dicen, es que prefiero disfrutar de todo lo que la vida me ofrece, y ya después, si me voy a morir de algo. Ajá, exactamente, en lugar de limitarse, y no quiero vivir limitado, ¿verdad? Sí, entonces, así también pasa con este aspecto de la sexualidad. Necesitamos trabajar en nuestra voluntad. Digo, Dios nos ha dado la inteligencia, y en esa inteligencia se supone que somos seres racionales, seres que pensamos, seres que tomamos decisiones. Entonces, pues necesitamos trabajar en cuanto a nuestra voluntad, esforzarnos. Me gustó este ejemplo de futbolista, ¿verdad? Pues que sí. sí, porque se enferma del corazón, está enfermo del corazón, Le y prohíben le prohíbe jugar, no le voy a cortar las piernas para que no caiga en la tentación de no jugar. Entonces, lo mismo sucede con lo que es la anticoncepción y la práctica de la sexualidad. Por lo tanto, cuando existen motivos proporcionadamente graves para un ejercicio de la sexualidad no fecundo, el camino a seguir debería ser regular de modo inteligente y responsable la actividad sexual, absteniéndose del uso sexual durante los periodos fértiles. Uh-huh. Pero ya veíamos ahí que regresamos a lo mismo, ¿verdad? Que decías tú hace un momento. Muchas veces sucede que por nuestra comodidad, por más fácil, porque otra cosa sustituye mi esfuerzo, por mejor decido utilizar aquello, ya sea un método anticonceptivo artificial o ya la esterilización total, ¿verdad? Entonces me queda más fácil, porque ya no lo dejo a mi voluntad, ni tengo que esforzarme, sino simple y sencillamente le dejo la operación que haga el trabajo por mí. Sí, y aparte pues vemos las conveniencias, porque si algo tenemos también los seres humanos es que nos acomodamos fácilmente. Uh-huh. Y si aquello pues en un momento dado me va a dar el permiso de faltar a la fidelidad con mi esposa en mi matrimonio, porque digo, ya no tengo que preocuparme, ya no me tengo que cuidar, ya no voy a embarazar. Ajá. Entonces, pues ahí me estoy dando yo mismo el permiso de pues tener las relaciones ya no nada más con mi esposa, sino también con otras mujeres. De ser libre, ¿verdad? De ser más libre. Que luego también yo creo que sería un tema importante que tocar con las parejas, ¿verdad? Y ahí es donde hablábamos precisamente de cómo este tipo de métodos van a atentar en contra del acto unitivo. Y ya lo hemos visto. En lo personal yo me he tocado ver algunos casos en los cuales hombre o mujer se dan la libertad y luego pagan las consecuencias y después andan preocupados y después andan no sabiendo cómo enfrentar aquella situación. Pues sí. Porque no es fácil decirle a tu cónyuge, tengo una enfermedad de transmisión sexual o te he sido infiel. Por lo tanto, queridos hermanos, la esterilización contraceptiva, en cuanto lesión de la integridad física de la persona, constituye un atentado parcial contra la vida de la persona, o sea, es una mutilación. Por suprimir una función integrante de la vida física, particularmente importante en cuanto a que está orientada a dar como fruto el don de la vida. Nosotros estamos decidiendo quitarnos aquella función porque por el momento me estorba, o a lo mejor definitivamente ya me estorba porque ya decidí que nada más estos hijos quiero tener, pero estoy atentando o me estoy autodestruyendo aunque sea en forma parcial. Es como decir, rechazo ese regalo que Dios me ha dado en cuanto a poder
generar vida, engendrar a mis propios hijos. Entonces, pues la verdad que está fuerte esta situación, ¿verdad? Bueno, en segundo lugar, por la inseparabilidad de las dos dimensiones que ya hemos hablado en cuanto al amor conyugal, que es la unión sexual y la apertura a la vida, de la que hemos pues ya estado platicando cuando exponemos esto que nos dice la norma moral de la Humanae Vitae. En la esterilización, ciertamente, tal inseparabilidad no se respeta, pues todos los actos posteriores a la esterilización voluntaria quedan desprovistos definitivamente de su significado procreativo. Sí, solamente se respeta el significado unitivo, o sea, para mantener unida la pareja, pero el procreativo queda eliminado. Entonces, como vimos, dentro del plan de Dios están contemplados ambos significados y ambos deben ir juntos, porque si no, si afectamos uno, afectamos ahora sí que directamente también al otro. Sí, entonces esto es en cuanto a estas formas o métodos de esterilización. Y otro tipo de método, ¿verdad?, que se llega a utilizar como anticonceptivo es el aborto procurado. El aborto es la interrupción del embarazo en el seno materno. La encíclica de la Evangelium Vitae lo describe como la eliminación deliberada y directa de un ser humano en la fase inicial de su existencia, que va de la concepción al nacimiento. Entonces, esto sería la definición de un aborto. Quizás mucho ya se ha oído hablar del aborto, mucho se ha oído hablar de defender la vida, y pues realmente tenemos nosotros los cristianos que levantar la voz y ver que no es correcto la utilización del aborto como una manera de eliminar a un ser humano, de que si no queremos o no queríamos aquel embarazo, eliminarlo de esa forma. Sí, verlo como un método para controlar la familia. Realmente nos damos cuenta que esto es un atentado contra el mismo Dios, ¿verdad? Porque nosotros estamos queriendo quitarle la vida a alguien que el mismo Dios ha creado. Entonces, ya leías tú la definición del aborto y creo que todos la conocemos: eliminación deliberada y directa de un ser humano en la fase inicial de su existencia, que va de la concepción al nacimiento. Y no se toma en cuenta aquí ni el llamado aborto espontáneo ni el aborto indirecto. ¿Qué quiero decir con el aborto espontáneo? Pues aquel que se da espontáneamente, aquel que sucede sin que yo como mujer intervenga, sino que el producto... La misma naturaleza se encarga. Que la misma naturaleza se encarga en muchas de las ocasiones, pues dado por alguna malformación congénita que hace imposible el vivir, y el mismo cuerpo, el mismo organismo se encarga de eliminarlo. De por sí ya es algo difícil en muchas de las ocasiones, una experiencia para la mujer, pero yo creo que no es para nada comparado con la eliminación deliberada. Muchas veces la mujer acude a practicarse el aborto, pero realmente no sabe, sino hasta que cuando ya salió de ahí, de haberse practicado el procedimiento, cuando de veras vienen las consecuencias. Cae en la cuenta del acto que hizo. Y que es lo que vamos a revisar en unos momentos. En esta siguiente pausa, porque ahorita en esos momentos vamos a un pequeño descanso, pero enseguida lo vamos a explicar. Es la respuesta de un corazón que has formado tú, que has unido tú. Es vida nueva que nace hoy y que solo en ti se puede vivir. Hoy queremos en ti empezar y ya nunca terminar. Es darte gracias porque tu amor lo podemos ver en nosotros dos. Regresamos, estamos nuevamente en su programa Alianza de Amor, caminando juntos hacia la santidad, y pues nos encontramos ya en nuestro último segmento, y pues como siempre de repente el tiempo nos resulta insuficiente, pero bueno, primeramente Dios, terminaremos de compartir esto tan interesante, ¿verdad? Que
que nos habla acerca de lo que es el aborto y pues ya tendremos el tiempo para seguirlo abordando y profundizando. Entonces hablábamos del aborto deliberado y del aborto que en su momento dado pues es el espontáneo y aquel que se le considera como aborto indirecto. Sí, para poder comprender lo que es el aborto procurado, debemos antes ver lo que es el aborto espontáneo. El aborto espontáneo es el que sucede de manera natural y por accidente no querido, y que veíamos hace un momento, ¿verdad?, en el segmento anterior, que en muchas de las ocasiones ya es un momento difícil. Yo me he enterado que para muchas mujeres, pues, perder un bebé ha sido una cosa muy dolorosa, sobre todo porque piensan que pudieron haber hecho algo para poder haber salvado aquel producto de la concepción. Sin embargo, como ya lo mencionábamos en el segmento anterior, esos abortos espontáneos suceden. ¿Por qué? Porque el producto no venía bien formado. Y al no venir bien formado, probablemente sus características no eran aptas para la vida y el mismo organismo se ocupó de desecharlo, ¿verdad? Sí. También debemos de conocer lo que es el aborto indirecto. El aborto indirecto es aquel en el cual el aborto no es buscado como un fin, ni como un medio para alcanzar algo, por ejemplo, la salud de la paciente o la regulación de la natalidad, sino que sucede como una acción en la cual el aborto es más que un efecto tolerado y no querido. Al respecto dice la carta a los agentes de salud: cuando el aborto viene como consecuencia prevista pero no intencionada ni querida, simplemente tolerada de un acto terapéutico inevitable para la salud de la madre, este es moralmente legítimo. En muchas de las ocasiones sucede, ¿verdad?, que a veces se presentan complicaciones en la salud de la madre, por la cual a veces suceden abortos espontáneos posteriores a alguna práctica terapéutica por la salud, como ya lo decía, y se pierde el bebé, pero es algo que no era directamente buscado ni querido, pero que tiene que ser tolerado y los agentes de salud lo saben, y aquí entonces se convierte en algo moralmente aceptable. La mujer no se tiene por qué sentir culpable para nada, ni tampoco el sujeto que tuvo que hacer la práctica médica. ¿Por qué? Porque el aborto se vino. Sí, un ejemplo puede ser alguna situación, ¿verdad? Vamos a poner una apendicitis en una mujer que se encuentra embarazada. O la extirpación de la vesícula biliar, que ha pasado también. Sí, también. Y pues aquel procedimiento quirúrgico que se va a realizar puede llegar en su momento determinado a presentarse una situación de un aborto. No era un aborto procurado o querido, simple y sencillamente al estar realizando el procedimiento quirúrgico, pues se puede llegar a dar. No siempre pasa, sin embargo, pues son los riesgos que se pueden llegar a correr y pues no fue algo que se quisiera, que se buscara, simple y sencillamente pues sucede. Y siempre en procedimientos quirúrgicos pues se habla de sus riesgos. Entonces una mujer embarazada pues puede llegar a correr ese riesgo. Y de que hay que sopesar los pros y los contras de la situación para si valorar. No se somete a esa cirugía que se considera urgente, la vida de la mamá y de los dos corre riesgo, corre peligro. Entonces por eso se tiene que llevar a cabo. Otro caso, otra situación podría ser un accidente, ¿verdad? Un accidente de cualquier índole, vamos viendo un accidente automovilístico donde pues aquella mujer sufre diversos traumatismos y si se encuentra embarazada, pues también ahí es una situación que pone en riesgo ya el embarazo en el que se encuentra. Y lo otro pues es, esto es con respecto entonces al aborto espontáneo y el aborto indirecto. El otro es el aborto procurado. Es una forma particular de homicidio, agravado por numerosas circunstancias como ser la condición indefensa del que va a nacer y la privación del bien sobrenatural del bautismo. Los responsables de este acto son los mismos padres, constituyendo aquí un delito de filicidio, en cuanto al hijo, el ejecutor principal y sus colaboradores, que son las personas cuya profesión obliga a la defensa de la vida. Se supone que así debería de ser. Qué importante es esto, ¿verdad? Muchas veces no alcanzamos como a reconocer cuáles son las razones por las cuales nosotros debemos de no practicar el aborto. Uno, por la condición indefensa del que van a nacer, y segundo,
la privación del bien sobrenatural del bautismo. Lo privamos Lo había de ese llegar a ser el Hijo de Dios. Como visto de esta No. manera, ¿verdad? Le estamos privando de la gracia, del quitarle el pecado original a aquel nuevo ser. Entonces, y luego también lo que dice, son responsables del acto no solamente las personas a las que se les practica el aborto, sino el ejecutor principal y sus colaboradores, y las personas cuya profesión obliga a la defensa de la vida. Sí. Qué importante, ¿verdad? Tremendo. El Concilio Vaticano II lo calificó de delito abominable y se ha dicho de él con razón que entre los varios asesinatos, el de la vida naciente es en sumo grado repugnante, una barbarie, una crueldad, una impiedad. Juan Pablo II ha hablado del crimen abominable del aborto como una vergüenza de la humanidad, y que condena a los niños concebidos a la más injusta de las ejecuciones, la de los seres humanos más inocentes. Entonces, pues es tremendo, ¿no? Como entre nosotros mismos seres humanos a veces no nos ponemos a pensar o hay otros intereses mayores a la misma vida que son los que muchas veces nos ciegan y nos mueven a este egoísmo de quitar la vida a estos pequeños, pues, inocentes. Uh-huh. Realmente es tremendo sobre esto del aborto. Y sobre su moralidad objetiva, o sea, del aborto procurado, son dignas de destacar las sopesadas y firmes palabras de Juan Pablo II en la Evangelium Vitae, donde nos dice: con la autoridad que Cristo confirió a Pedro y a sus sucesores, en comunión con todos los obispos, que en varias ocasiones han condenado el aborto y que en la consulta citada anteriormente, aunque dispersos por el mundo, han concordado unánimemente sobre esta doctrina, declaro que el aborto directo, es decir, querido como fin o como medio, es siempre un desorden moral grave en cuanto a eliminación deliberada de un ser humano inocente. Esta doctrina se fundamenta en la ley natural y en la palabra de Dios escrita. Es transmitida por la tradición de la Iglesia y enseñada por el magisterio ordinario y universal. Y luego nos enfatiza: ninguna circunstancia, ninguna finalidad, ninguna ley del mundo podrá jamás hacer lícito un acto que es intrínsecamente ilícito, por ser contrario a la ley de Dios, escrita en el corazón de cada hombre, reconocible por la misma razón y proclamada por la Iglesia. Esto en la Evangelium Vitae número 62. Y también nos enfatiza la misma enseñanza. Es tan importante este principio que pueden fácilmente comprenderse las exigencias morales que se derivan de él y que están expresadas en la misma encíclica con las siguientes palabras: está en juego algo tan importante que desde el punto de vista de la obligación moral, bastaría la sola probabilidad de encontrarse ante una persona para justificar la más rotunda prohibición de cualquier intervención destinada a eliminar un embrión humano. O sea, nosotros debemos defender el derecho a la vida. Precisamente por esto, más allá de los debates científicos y de las mismas afirmaciones filosóficas en las que el magisterio se ha comprometido expresamente, la Iglesia siempre ha enseñado y sigue enseñando que al fruto de la generación humana, desde el primer momento de su existencia, se ha de garantizar el respeto incondicional que moralmente se le debe al ser humano en su totalidad y unidad corporal y espiritual. El ser humano debe de ser respetado y tratado como persona desde el instante de su concepción, y por eso, a partir de ese mismo momento, se le deben de reconocer los derechos de la persona, principalmente el derecho inviolable de todo ser humano inocente a la vida. Y yo creo que ya desde aquí ya tenemos unas cosas que decir, ¿verdad? Reconocemos que como seres humanos hemos sido creados a imagen y semejanza de nuestro Señor. Entonces, desde el mismo instante de la
fecundación, de la concepción de un nuevo ser humano, ya se le debe de respetar. Aunque muchos digan que por cuestiones filosóficas no está comprobado cuando surge ya lo que es el alma humana, cuando surge ya un nuevo ser, porque apenas son unas celulitas. La Iglesia nos enseña que es el mismo Dios que nos llama al respeto a la vida de este nuevo ser. Entonces, pues hermanos, no podemos nosotros darnos pues ahora sí que ni el permiso ni la oportunidad de pensar que el aborto es o deba de ser una forma de anticoncepción. De método anticonceptivo. Es lo peor que podríamos llegar a utilizar. Sin embargo, vemos hoy en día pues cómo la mujer o algunas mujeres cuando se embarazan, pues una vez que ya se dio esto del embarazo, pues no desean aquella vida. Y entonces procuran recurrir a este tipo de prácticas. Entonces esto es pues totalmente abominable a los ojos de Dios, y también nosotros debemos condenar este tipo de prácticas. Ver la vida humana como algo divino es algo que tenemos siempre que tener en mente y que debemos siempre estar cuidando todos estos aspectos. Pues nos ponemos en las manos de Dios y le pedimos que nos ayude a entender, a comprender todo esto, y pedimos a Dios misericordia por todos estos crímenes cometidos. Pues que Dios los bendiga, gracias, los esperamos en el próximo programa, vamos a continuar hablando de todo esto. Un camino, Jesús, hoy queremos echar a andar, y contigo caminar. Estás escuchando Koinonia Media. No le cambies, enseguida volvemos. Como aguacero y me empapaste con tu amor. Cuánto te quiero, te amo y soy sincero. Llegaste como aguacero y me empapaste con tu amor. Y es que sin ti yo siento que me muero. Y es que sin ti por las noches me desvelo. Cuánto te quiero, cuánto te quiero. Reina del cielo, oh reina del cielo, oh reina del cielo, tú eres la reina del cielo. Tantas veces intenté escribirte melodías, vuelo miles los intentos y ninguno me salía. Hasta pude haber escrito 1,000,000 de maravillas, esas cosas que seguro nadie se imaginaría. Sin embargo, de nada me serviría estar cantando por cantar lo que ni yo mismo sentía. Hasta en vez de ser sincero solamente te fingía. ¿Quién diría